Hola, ¿cómo les va, hermanos? Vamos a compartir hoy el devocional en el Evangelio de Marco, capítulo 6, y nos toca los versículos 14 al 29. Probablemente si está usando una Biblia física, tenga ahí un título cortito que le ponen arriba que es Muerte de Juan el Bautista, y eso es más o menos lo que vamos a estar viendo hoy. Recuerdo que hace más de un año, antes de la pandemia, estuvimos viendo en la escuela dominical, en los adultos, el Evangelio de Mateo, y ahí pasamos por la muerte de Juan el Bautista, que también está relatada ahí, y pusimos un poco el énfasis en esa oportunidad en la vida de Juan, cómo él, siendo un hombre íntegro, mantuvo su convicción, mantuvo su postura frente al rey Herodes, y eso finalmente le costó la muerte. Hoy día vamos a ver la otra cara de la moneda y vamos a ver un poco esta historia, este relato bíblico del lado de Herodes, no del lado de Juan, y vamos a ver ahí algunas consecuencias, algunos efectos que produce el pecado en el hombre. Así que bueno, vamos a comenzar leyendo. Dice el versículo 14: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero viendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos ya a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y al resto dijo a la muchacha, perdón, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo a ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y dio a la muchacha, y la muchacha dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Eh, Triste historia, lamentable. Y hay hartas preguntas que uno pudiera hacerse acá. Por ejemplo, si Juan el Bautista, lo leímos aquí dentro de las características que Herodes reconocía de Juan el Bautista, era un hombre justo, era un hombre santo. Dice que a causa de eso el rey Herodes le temía a Juan el Bautista, era recto en sus caminos, decía la verdad. Entonces una pregunta que pudiera surgir acá es, bueno, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué permite que, en este caso, Juan el Bautista termine como termina? Si seguimos leyendo la Biblia, aunque para yo creo nadie es un misterio, pero sabemos lo que va a pasar con el Señor Jesús. Va a terminar, físicamente hablando, mal, sufriendo, muriendo, y así, ¿cuántos más? Entonces, algo que uno pudiera preguntarse es, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esas cosas con sus siervos? Y lo primero que vemos aquí, que en la Biblia lo dice muchas veces, es que no vamos a tener un camino color de rosas quienes decidamos seguir al Señor, sino que por el contrario vamos a ser enfrentados a pruebas, aflicciones, va a ser puesta a prueba nuestra fe, porque sabemos que la recompensa no está aquí en este mundo, sino que está en lo que viene después.
Y el Señor permitió que esto ocurriera en Juan, algo muy triste, muy lamentable, pero que nos deja enseñanzas sumamente importantes. Bueno, dicho esto, más o menos ya habíamos anticipado antes que íbamos a mirar un poco este relato del lado de Herodes. ¿Y qué es lo primero que vemos? Vemos que Herodes, un hombre ambicioso, alguien que era rey o que quería tener el dominio de todo el lugar donde él estaba, dice que, siendo pecador y todo lo demás, decide tomar la mujer de su hermano y convertirla en su mujer. Esta acción fue la que tanto reprobó Juan, que se lo decía cara a cara, y quizás esa es la causa, no lo sé, de por qué Herodes se admiraba e incluso lo escuchaba, no recuerdo cómo era la palabra que decía aquí, de buena gana, eso, versículo 20. El rey Herodes lo escuchaba de buena gana, es decir, le llamaba la atención, no sé, le era curioso tal vez, de que todos los que estaban ahí eran, dicho en buen chileno, medio chupamedia, ¿no? Lo que decía el rey, no, está bien, porque el rey lo dice. Y estaban ahí siempre chaqueteros, dicho en chileno, al pie del cañón con lo que el rey quería, con lo que el rey decía, con todo lo que el rey tenía por delante. Pero este Juan nada contra la corriente y no está poniéndose del lado del rey, sino que está poniéndose en el pie derecho de lo que Dios está diciendo. Por lo tanto, en este caso, si el rey Herodes, independiente de su poderío, de su reinado, de las personas que tenía, de las riquezas que tenía, era pecador y estaba cometiendo malas acciones delante de Dios, y Juan sin temor lo dice. Por lo tanto, quizás como ya decía, por eso es que él estaba escuchándole de buena gana, curioso. Pero, ¿qué es lo que vemos más allá de eso? Vemos el corazón de una persona pecadora que cada vez va endureciendo más su corazón. ¿Por qué lo digo? Porque Juan, que criticaba esta acción que el rey estaba cometiendo, fue tomado de parte de Herodes y fue llevado a la cárcel. Lo leímos, ¿no es cierto?, en el versículo 17. Lo lleva a la cárcel y no conforme con eso, lo encadenó. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Es decir, esta acción que Juan estaba criticando, el rey Herodes obviamente no le gustaba que le dijeran que estaba equivocado, y totalmente influenciado por esta mujer, Herodías, decide tomar a Juan, llevarlo a la cárcel, encadenarlo, tratarlo como se trataba en ese tiempo a los delincuentes, a los ladrones, incluso peor de lo que se trataba a quienes eran culpables de algún delito. Lo trata de la peor manera, a causa de Herodías. Pero vemos ahí el punto más importante de lo que íbamos a hablar hoy día en este devocional, que es la consecuencia del pecado. Entonces podemos ver cómo Herodes endurece su corazón. ¿Y qué es lo que hace? A causa de su pecado, ignora la voz del Señor y lleva a Juan a la cárcel para no tener que verlo más, no tener que escucharlo más, liberarse de eso. Pero ¿qué ocurre? Que a causa del pecado que había en su corazón, a causa de que él no se arrepiente, de que no decide buscar a Dios después de estas oportunidades que estaba recibiendo a través del mensaje, de la voz, de la boca de Juan, él no decide arrepentirse, no decide buscar a Dios, no decide cambiar de actitud, sino que él decide mantenerse ahí, seguir con esta mujer, seguir con lo que estaba haciendo. Y vemos lo que pasa a continuación, que medio borracho, en el contexto de una fiesta, más alegre de lo normal, no lo sé, pero él decide ir y cumplir con una promesa, que no tenía idea qué consecuencia iba a traer en ese momento, pero le dice a esta chica que estaba ahí danzando, bueno, pídeme lo que quieras, me gustó tanto tu baile que te voy a dar lo que tú quieras, incluso la mitad de mi reino. Dime, ¿qué quieres? Influenciada nuevamente por Herodías, piden la cabeza de Juan, y este hombre, como ya decía, con un corazón endurecido y concentrado más en el pecado que en arrepentirse o en buscar a Dios,
cumple su palabra y le da muerte a Juan. ¿Qué es lo que podemos ver entonces? Una especie de reacción en cadena. Alguien que comienza a lo mejor con un pecado no tan grave, no tan duro, pero, o bueno, no sé si está bien dicho que no es tan grave, pero lo que quiero decir es que comienza cada vez a pecar más y más, a alejar más y más su corazón de lo que Dios quería. Y es lo que vemos aquí, que la causa y la consecuencia de endurecer su corazón es que cada vez está más lejos de Dios y cada vez va cubriendo lo anterior con más pecado, más malas decisiones y más cosas que, lejos de honrar a Dios, deshonran a Dios. Parte entonces encarcelando y encadenando a un hombre y lo termina matando. Esa sangre de Juan el Bautista estaba en sus manos y a lo mejor era su conciencia, no lo sé, el Señor que redargüía en él, pero lo cierto es que cuando él ve las cosas que Jesús hacía, dice, resucitó Juan. Yo lo maté y ahora él está vivo. Es lo que él piensa ahí en los primeros versículos. ¿Qué podemos concluir entonces de lo que hemos hablado? Creo que queda claro, ¿no es cierto?, que la consecuencia del pecado para nada es buena. Lo único que va a traer a nuestras vidas es destrucción, es más pecado y es alejarnos cada vez más del Señor. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, tenemos a Cristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, y por lo tanto hoy tenemos la oportunidad de, a pesar de nuestro pecado, poder volvernos al Señor, poder cambiar ese corazón endurecido y pedirle al Señor que lo moldee, que lo transforme, para que podamos estar más cerca de Él y no más lejos de Él, que es la consecuencia que trae el pecado, que endurece nuestro corazón y nos separa más y más del Señor. Él ya lo hizo, ya pagó el precio en la cruz y por lo tanto hoy día tenemos este tremendo privilegio que es poder doblar nuestra rodilla y decir, Señor, perdóname, ayúdame, y en vez de ir en este camino ascendente de estar cada vez más tapado de pecado y más lejos de Dios, poder rápidamente romper esa capa, digamos, del pecado y poder estar en comunión con el Señor. Así que le invito a que podamos orar y dar las gracias al Señor por esto que Él nos da. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor por permitirnos reflexionar en ella y poder ver enseñanzas tan claras, tan buenas como esta, Señor, que vemos en Juan el Bautista, que vemos en Herodes. Señor, te pedimos en esta hora que tú ayudes, Señor, nos ayude a nosotros a poder alejarnos, Señor, de lo que nos separa de ti. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de satisfacer nuestros deseos, Señor, y poder comenzar a poner la mira en ti, Señor, de poder estar siempre en comunión contigo, haciendo las cosas que a ti te agradan, Señor. Perdónanos cuando, sabiendo que estamos haciendo algo mal, muchas veces insistimos en ello, Señor, y voluntariamente decidimos alejarnos de ti y endurecer nuestro corazón, Señor. Gracias por todo lo que tú hiciste en esa cruz, Señor. Gracias por ese plan desde el principio diseñado para nuestra salvación. Y te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes para que no estemos cerca de tener un corazón como el que tuvo Herodes, sino todo lo contrario, Señor. Que podamos volvernos a ti cada vez que nos equivocamos, cada vez que pecamos, Señor. Y podamos estar siempre buscando en ti, Señor, las respuestas para nuestras vidas, Señor. Gracias por hombres como Juan, por supuesto como nuestro Señor Jesús, que a pesar de los padecimientos y todo lo que hicieron, pudieron honrar tu nombre, Señor, y hasta el día de hoy podemos recordar todas estas cosas, Señor, que en tu palabra vemos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos, que el Señor les bendiga.